Padre amado que estás en los cielos, gracias Señor por este día maravilloso que nos has dado, Señor, de estar aquí reunidos con nuestros hermanos, con el propósito, Padre, de poder adorarte y alabarte y honrar tu nombre en este día santo. Permite, Señor, que todo lo que hagamos el día de hoy sea para la honra y gloria tuya y que edifique nuestro espíritu, Señor, para crecer espiritualmente. Ponemos todo en tus manos, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pueden pasar a sus lugares, creo que ya están los profesores por allá, para que puedan... Sí. Bueno, muy bien. Vamos a continuar y hoy, hermanos, vamos a terminar con el capítulo final del libro Las llaves del crecimiento espiritual, escrito por el pastor John MacArthur. Voy a resumir brevemente todo lo que hemos visto en estas sesiones anteriores, con las llaves anteriores, para luego pasar a esta llave final. Una llave que nos deja además bastante en qué pensar a nosotros como cristianos para poder crecer espiritualmente. Anteriormente, describimos a la Biblia, la palabra de Dios, como la llave maestra para abrir la casa del crecimiento espiritual. Así consideramos a la Biblia basados en este libro. Y realmente la Biblia, la palabra de Dios, es la llave principal, es la llave maestra que abre toda la casa del crecimiento espiritual. Y luego las llaves y las otras llaves particulares van abriendo habitaciones por separado, ¿verdad? Como cuando nosotros sabemos que tenemos una llave central, pero pueden haber llaves individuales para otros compartimientos. Entonces, la palabra de Dios, la Biblia, es la llave principal o la llave maestra para abrir la casa del crecimiento espiritual. También abordamos a la obediencia como la llave de las habitaciones de los criados. Y los criados somos nosotros que queremos servir al Señor. Entonces, en ese sentido, la obediencia se convierte en esa llave para el crecimiento espiritual que nos permite servir al Señor, tener privilegios para servir al Señor, pero también responsabilidades. Es ahí, con la obediencia, con esa llave de la obediencia, donde los creyentes podemos tener la gracia de parte de Dios al concedernos esos privilegios, pero también las responsabilidades que producen el deleite del crecimiento espiritual. Por otro lado, en sesiones anteriores, también estudiamos que la llenura del Espíritu Santo, cuando dejamos que el Espíritu Santo nos llene y nosotros provocamos, ¿verdad?, accedemos a esa llenura del Espíritu Santo, no nos oponemos a Él, sino que más bien participamos de las cosas santas para que el Espíritu Santo llene nuestra vida. Es ahí que esa llave del Espíritu Santo, de la llenura del Espíritu Santo, podemos verla como otra llave del crecimiento espiritual. También abordamos la importancia que tiene la confesión de pecados. Cuando llegamos a Cristo en oración, es importante, hermanos, para que podamos crecer espiritualmente, que lleguemos a Él con esa confesión de pecados. La palabra habla, la Biblia habla, cuando estuvimos viendo esa parte de esa llave en este estudio de las llaves del crecimiento espiritual, que si no hay una confesión de pecados sincera y verdadera de parte de nosotros, el Señor no va a hacer ese crecimiento espiritual. Es necesario que exista esa confesión de pecados ante el Señor para poder crecer espiritualmente. No es solo llegar ante Cristo, ante Dios mediante Cristo ahí en la oración, sino que más bien es llegar ante Él, pero con una confesión de pecados sincera y abundante de parte de nosotros. También abordamos la importancia que tiene esa confesión como una llave para el crecimiento espiritual. Por otro lado, siguiendo el estudio, revisamos a la luz de la palabra de cómo el amor, la oración, la esperanza también son llaves importantes, y cada una de ellas, tanto la oración como el amor y la esperanza, son llaves individuales que abren compartimientos especiales
que nos hacen crecer espiritualmente. También en sesiones previas vimos de cómo el Espíritu Santo puede obrar a través del estudio bíblico, y ese nos ayuda a crecer en la vida espiritual. Cuando estudiamos la Biblia con un estudio bíblico secuencial, regularizado, formal en las iglesias, en la cual tomamos la palabra de Dios como referencia y empezamos a estudiar la Biblia como un estudio bíblico, como lo hacemos acá, a través de ese estudio bíblico el Señor permite que podamos crecer espiritualmente. Por otro lado, vimos cómo la comunión con los hermanos produce un crecimiento espiritual significativo. Cuando estamos aquí con los hermanos y en nuestra iglesia local, aprendemos unos de otros. ¿Por qué? Porque la Biblia habla de que todos tenemos dones especiales en los cuales podemos ayudarnos unos con otros y poder crecer espiritualmente. Por último, vimos en la sesión anterior de cómo el testimonio que damos ante los demás también produce un crecimiento espiritual importante para los cristianos. Es decir, ese testimonio que damos ante los demás. ¿Verdad? Todas estas llaves, hermanos, que hemos visto hasta hoy, nos permiten crecer espiritualmente y nos permiten avanzar en nuestra vida cristiana, no quedarnos como bebés espirituales, ¿verdad? Bebés que todo el mundo los tiene que chinear y cuidar, sino que más bien nosotros, a través del crecimiento espiritual, podemos ayudar a otros a crecer. Ya vimos a la luz de la palabra en todos estos estudios previos de que fuimos salvos por gracia, estamos aquí, y este estudio es para los creyentes. Posiblemente nos están escuchando, nos están viendo algunas personas que no son creyentes, van a quedar con algunas dudas de esto, pero este estudio de las llaves del crecimiento espiritual es para los creyentes, para los que estamos en Cristo, de cómo podemos crecer espiritualmente y no quedarnos como bebés espirituales que todos velan por Él, más bien nosotros, de cómo podemos ayudar a otros a crecer. El día de hoy continuaremos con la siguiente llave para cerrar este estudio, una llave útil para conducirse en la vida. Y con esta llave con el cual el pastor MacArthur cierra el estudio, es una llave que nos ayuda, hermanos, a tomar decisiones diariamente. Esta llave, como todas estas llaves anteriores, son presentadas por el pastor, que de Dios goce, John Fullerton MacArthur, en su libro Las llaves del crecimiento espiritual. La llave que vamos a ver hoy, con la cual cerramos este estudio, es la llave del discernimiento. Dice el pastor que la llave del discernimiento es la llave de la puerta de entrada a la casa. El discernimiento es una palabra que escuchamos mucho en la jerga cristiana, el discernimiento. Y es una llave, es una palabra como que está reservada para aquellos maduros, ¿verdad? Aquel que tiene discernimiento se asocia rápidamente con alguien que tiene madurez, con alguien que sabe pensar, ¿verdad? Cuando decimos hay que tener discernimiento, automáticamente lo asociamos, hay que saber pensar, hay que saber decidir. Y eso es lo que se pretende con este estudio el día de hoy, que podamos pensar, que podamos discernir, que podamos actuar en consonancia con nuestra vida cristiana en los lugares donde andemos. Es decir, que tomemos buenas decisiones en cada momento. El pastor MacArthur menciona, voy a leer ahí un fragmento de una metáfora o de una historia en la cual él se vio inmiscuido. Menciona a él lo siguiente. Hace cerca de 10 años, ¿verdad?, recorrí en automóvil el sur de Estados Unidos, menciona él, ministrando en algunas zonas rurales y remotas. Pero una tarde, mientras conducía con otro pastor a través de Arkansas, vi un cartel escrito de manera bastante rudimentaria que anunciaba
edredones hechos a mano. Edredones son las colchas estas que nosotros conocemos. Como tenía interés en comprarle uno a mi esposa, menciona el pastor, nos detuvimos para ver lo que vendían ahí. La casa era muy vieja y rústica. La mujer que nos abrió la puerta nos invitó a entrar con gran entusiasmo al saber que me interesaban las colchas. Su marido estaba sentado frente al televisor siguiendo un programa religioso. Pero en todo el salón, menciona él, había montones de libros, cintas de video y toda clase de literatura. Ya se imaginan ustedes, ¿verdad? Y regados aquí un montón de libros y revistas, libros, folletos, como nos suele pasar a algunos. La mujer me enseñó varios edredones y luego entró a otra habitación para buscar su favorito, dejándonos a mi amigo, el otro pastor, y a mí con el esposo que estaba viendo televisión. ¿Son ustedes creyentes?, le pregunté. Pastor MacArthur le preguntó al señor que estaba viendo televisión. ¿Creyentes en qué?, menciona él. Respondió, en Cristo, repliqué. Naturalmente, dijo el hombre. Y me enseñó su colección de materiales cristianos. Muchos de estos tenían una solidez bíblica, pero también poseían mucha literatura de los testigos de Jehová, de los mormones, de la iglesia de cienciología, del utilitarismo, de la fe Bahá'í. Obviamente, el hombre estaba también en la lista de correos de los telepredicadores más famosos, o estaba, como decimos hoy, estaba siguiendo a los predicadores en las redes sociales también, como lo vemos hoy en día. Y en verdad, menciona el pastor, creemos que en todo esto hay algo bueno. Le replicó el hombre, que todo esto que estamos viendo acá y la literatura que está, hay algo bueno. Para entonces, la mujer regresaba con su colcha favorita. Francamente, dice él, era de bastante mal gusto, con retazos de extrañas formas y tejidos diversos cosidos unos con otros sin ningún patrón reconocible. Los otros edredones que me había enseñado resultaban mucho más atractivos y le compré uno de ellos que me gustaba relativamente. Después de salir de la casa, pensé que la apreciada colcha de aquella mujer era una perfecta metáfora de la perspectiva teológica de esa pareja. Sin discernimiento alguno, estaban confeccionando una religión exclusivamente suya a base de trozos cortados de todos los orígenes imaginables. Lamentablemente, aquella gente no era tan distinta a las personas religiosas que nos encontramos en la cultura hoy en día. Las personas leen, escuchan grabaciones, ven programas de televisión con poco o ningún discernimiento. Quizá cuando escribió esto el pastor no lo incluyó, pero posiblemente no estaba en las redes sociales y eso tenía que incluirlo aquí. Muchos de nosotros, muchas veces nosotros nos exponemos a estar escuchando o viendo en redes sociales, ¿verdad?, pastores, discursos, exposiciones de otras religiones que posiblemente nos estén contaminando. Con poco o ningún discernimiento. Simplemente, oiga bien, simplemente pegan parches unos con otros para formar un amorfo sistema de creencias sin sentido. Primera Tesalonicenses 5, 21, 22. El apóstol Pablo confronta tal mentalidad con las palabras siguientes. Examinadlo todo, retened lo bueno. Absteneos de toda especie de mal. Esa, hermanos, es una de las verdades bíblicas básicas para la vida piadosa y una clave esencial para alcanzar cualquier nivel de madurez espiritual. El saber discernir, el saber
examinarlo todo, retener lo bueno, saber qué es malo, es la parte crucial del crecimiento espiritual. Por desgracia, menciona él, en años recientes, la iglesia se ha visto invadida por una credulidad casi insuperable. Los cristianos creen de todo y a todos, a quien se ponga a predicar. Un sinfín de ridículas aberraciones teológicas han causado estragos entre aquellos que se consideran cristianos. La confusión y el error campan por sus anchas, así como lo vemos en las redes sociales. Muy pocos creyentes parecen tener el discernimiento necesario para distinguir entre la verdad y la herejía. El caos amenaza con llevarse a la iglesia de Cristo. Como consecuencia, el cristianismo bíblico pelea por su propia supervivencia todos los días. Las malas decisiones, hermanos, el razonamiento deficiente, la comprensión superficial que tengamos, la ignorancia rampante en cada uno de nosotros, el poco compromiso y el pobre conocimiento de las Escrituras siempre han turbado la iglesia. Pero el día de hoy, en la actualidad, para todos, es un caos estar viendo cómo nos inundan en cualquier lugar la falta de discernimiento. De hecho, a lo largo de los siglos, estos problemas internos han contribuido más a las calamidades del cristianismo que todos los ataques externos juntos. Las persecuciones han cobrado víctimas, pero el caos interno y la división en cuanto a la doctrina han sido la causa en la mayor parte de los cristianos. Esas divisiones. ¿Y por qué causa esas divisiones? Por la falta de discernimiento. Satanás, menciona el pastor, disfrazado de ángel de luz, quiere confundir al pueblo de Dios. Las Escrituras nos advierten repetidamente, ¿contra qué? Contra espíritus engañadores y doctrinas de demonios, en 1 Tito 4:1. Herejías destructoras, 2 Pedro 2:1. Nos advierten contra fábulas, 1 Timoteo 1:4 y 2 Timoteo 4:4. Contra cosas perversas, en Hechos 20:30. Contra mandamientos y doctrinas de hombres, en Colosenses 2:22. Con cuestiones necias e insensatas, en 2 Timoteo 2:23. Contra la falsa ciencia y profanas pláticas sobre cosas vanas, en 1 Timoteo 6:20. Contra filosofías y huecas sutilezas y tradiciones de los hombres, en Colosenses 2:8. Vemos, hermanos, que todas esas cosas son peligros latentes para los cristianos el día de hoy. También Jesús nos habló de lobos como vestidos de ovejas. Lo vemos en Mateo 7:15. Pablo dijo a los ancianos de Éfeso, lo voy a leer: yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán el rebaño. En Hechos 20:29. También Pablo, advirtiendo a Timoteo, le dijo lo siguiente: los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. 2 Timoteo 3:13. Nadie, hermanos, que comprenda las Escrituras y conozca estas advertencias que están ahí contra el error, debería ser tan crédulo como para considerar las diversas enseñanzas existentes que abundan en la televisión y en la radio y también en las redes sociales. Es decir, podríamos decir como el hombre, ¿verdad? Acordándonos de la historia que contó el pastor, como el hombre en esa casa donde vendían colchas. ¿Será que todas tienen algo de bueno? Así como él presentaba ahí. Ni por un momento podemos creer que todo el que reivindique
estar en Cristo y pretenda hablar en su nombre, está diciendo la verdad. Tampoco podemos tolerar pasivamente semejante error, pensando que confrontar la falsa enseñanza y la doctrina una doctrina descuidada, sea algo cruel, falto de amor o poco espiritual. Hay que ser contundentes porque hay mucho en juego. La Biblia nos ordena, hermanos, en muchos lugares que tengamos discernimiento, que discernamos, que discriminemos, que seamos juiciosos y que defendamos con solicitud la verdad. Ningún pasaje es tan claro como en 1 Tesalonicenses 5, 21 y 22. Ahí Pablo da 3 directrices para el cristiano con discernimiento. Si alguien lo puede leer acá, hermanos, para que nos ilustre, no lo traje, pero si alguien me puede ayudar leyéndolo. 1 Tesalonicenses 5, 21 al 22. Muy bien, esas 3 partes que están en ese versículo, en los versículos del 21 al 22, son las que el pastor aquí en el material hace un análisis de esos 3 elementos. Y en primer lugar, menciona él, júzguenlo todo, en alusión a la primera parte del versículo 21, donde dice, examínenlo todo. Examínenlo todo, dice él. Es una llamada a ejercer un juicio cuidadoso. Para examinar algo, hermanos, hay que tener discernimiento. A la gente le encanta citar, dice él, Mateo 7:1, donde dice, no juzguéis para que no seáis juzgados. ¿Verdad? Cuando alguien está hablando del error y hablando perversidades ahí, uno cae en eso de decir, no juzguemos mejor a esa iglesia. Pero mire lo que dice el pastor. Caemos, a la gente le encanta Mateo 7:1, dice, no juzguéis para que no seáis juzgados. Pero ese versículo habla de no juzgar las actitudes, los motivos y las cosas secretas del corazón de los demás, no las verdades de Cristo. Esas cosas verdaderamente, dice él, no podemos juzgarlas. Ni siquiera somos capaces de verlas, de lo que está hablando Mateo 7:1. Solo Dios puede ver lo que está en el corazón de las personas. Un día Él juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres. Entonces ahí va a estar el juicio del corazón. Entre tanto, no debemos juzgarnos unos a otros. Dicho de otra manera, no hemos de condenar los pensamientos, motivos, actitudes, deseos u otras cualidades invisibles del hombre, lo que está en el corazón, lo que dice el material, el versículo. Sin embargo, menciona él, eso no quiere decir que no debamos ejercer discernimiento. Se espera indudablemente de nosotros que juzguemos entre la verdad y el error, lo correcto y lo incorrecto, el bien y el mal. Pablo escribió a la iglesia de Corinto lo siguiente: como a sensatos os hablo, juzgad vosotros lo que digo. 1 Corintios 10:15. Jesús también dijo, juzgad con juicio justo, en Juan 7:24. Está claro, hermanos, que nuestro Señor nos exige que usemos el discernimiento para distinguir entre la verdad y el error. No juzgar a otros el corazón ni la actitud del pensamiento de alguien, sino que juzgar, el discernimiento viene a poder juzgar entre la verdad y el error. En 1 Tesalonicenses 5, ya lo habíamos visto, la exhortación a examinarlo todo se aplica especialmente a la predicación y a la enseñanza. El versículo 20 menciona las profecías. Pablo
no se está refiriendo a las revelaciones extrabíblicas, sino a las manifestaciones de aquellos cuyo don era el de ministrar la palabra con autoridad profética. El equivalente moderno sería predicar y enseñar la palabra de Dios, que es lo que realmente se está juzgando y nos implica a nosotros los creyentes a tener discernimiento. Es más, cuando vemos el versículo, Pablo les pide a los de Corinto, les pide que juzguen lo que él está predicando. Dice esencialmente, no menosprecien la enseñanza autorizada, sino examínenla. Aférrense a lo bueno y rechacen el resto. Esta amonestación que Pablo les hace a los de Corinto es especialmente oportuna en la actualidad. Rebate la tendencia de nuestra cultura, fíjense bien. Rebate la tendencia de nuestra cultura a desechar la exposición bíblica autoritativa en favor del entretenimiento de algo que nos haga sentir bien. Confronta las ideas de aquellos que menosprecian la doctrina en su búsqueda por la unidad y colocan las relaciones por encima de las convicciones. Por llevar la fiesta en paz o por no tener problemas, cedemos ante eso culturalmente por esa unidad y por la búsqueda de colocar las relaciones por encima de las convicciones. Eso nos está pasando, hermanos. También en la actualidad, este versículo desafía a quienes se han dejado cautivar por los sentimientos y las emociones y han rebajado de categoría el pensamiento y la razón lúcida. Dejamos de pensar, dejamos de discernir y le damos rienda suelta a los sentimientos y a las emociones. Dejamos de ser racionales con el evangelio de Cristo. Tendencias como estas han diezmado a la iglesia. Lo que hoy se considera cristianismo ha llegado a ser excesivamente tolerante con las aberraciones que se enseñan. Son negligentes con las escrituras y reacios a criticar cualquier cosa. Ceden demasiado a la unidad y ceden demasiado a la tolerancia. Se han descartado la claridad doctrinal y la convicción. El discernimiento y el juicio han empezado a considerarse palabras obscenas en los ambientes religiosos. De hecho, menciona el pastor, mucha gente justifica la falta de discernimiento considerándola como una magnanimidad caritativa hacia aquellos que difieren. Es decir, alguien que usa el discernimiento ya lo miran como que más bien no tiene amor. Y más bien rehúsan a usar el discernimiento en lugar de ser y mantener sus convicciones. Y a menudo el discernimiento se percibe como una actitud malevolente o una actitud que lleva perjuicio a las iglesias. Debemos de ser amables siempre, menciona el pastor, pero no podemos aprobar la falsa enseñanza. Recuerde lo que escribió Juan, el apóstol amoroso, ¿verdad? El apóstol Juan se conoce como el apóstol del amor. Y escribió lo siguiente. Oiga bien lo que escribe Juan. Y Juan era el amoroso de todo, ¿verdad? Cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. Si alguno viene a vosotros y no trae esa doctrina, oigan bien lo que dice Juan, no lo recibáis en casa, ni le digáis bienvenido, porque el que le dice bienvenido participa de sus malas obras. ¿Cuánto hemos cedido, hermanos? ¿Cuán tolerante hemos sido nosotros en nuestra vida cristiana?
debemos de tener discernimiento. Ser tolerantes con la falsa doctrina y el error equivale a deshonrar a Dios. Todos los que estamos aquí nos incluimos en ese paquete. Tenemos nuestros propios ambientes donde luchamos contra esto. Pero mire lo que dice: si somos tolerantes a la falsa doctrina y al error, estamos deshonrando a Dios. ¿Qué norma podemos emplear para diferenciar entre la verdad y el error? ¿Qué norma? ¿Qué es lo que podemos utilizar para diferenciar entre esa verdad y el error? Lo único es la palabra de Dios. Apegados a la palabra de Dios. Ante eso, Pablo fue muy explícito en cuanto a esto en sus instrucciones a Timoteo. Sus instrucciones a Timoteo, Pablo le dice: si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido, nada sabe y delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras, de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas, disputas necias de hombres corruptos de mal entendimiento y privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia. 1 Timoteo 6, 3 al 5. Las expresiones sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y la doctrina que es conforme a la piedad se refieren al conjunto de la enseñanza apostólica conservada para nosotros en el Nuevo Testamento. En los tiempos de Timoteo, muchos estaban enseñando que la verdad se podía reconocer de manera intuitiva con el misticismo, ¿verdad? Cuando vemos ahí la palabra, lo que estaba, el contexto de esa carta. O mediante alguna iluminación sobrenatural. Ahí surgen los movimientos gnósticos y los misticismos. Pablo afirmaba que la única verdad necesaria para los cristianos era la verdad revelada por Dios en su palabra. Esto hoy en día sigue siendo una realidad, aunque muchos traten aún de encontrar alguna verdad más profunda y secreta en diversas fuentes. No hay un indicador preciso de la verdad aparte de la palabra de Dios, y debemos examinar diligentemente todas las cosas a la luz de las Escrituras, nada más. Eso es cuando habla ese versículo 21, donde habla de examinarlo todo a la luz de las Escrituras. Cualquier circunstancia que estemos pasando, hermanos, nos tenemos que ir a la luz de las Escrituras para tomar decisiones. La segunda parte de este versículo dice: retened lo bueno. En la segunda mitad de la amonestación de Pablo en 1 Tesalonicenses 5:21, y también nos recuerda Romanos 12:9, donde dice: aborreced lo malo, seguid lo bueno. Puede que parezca simple sentido común que los cristianos retengamos lo bueno, dice él, el pastor. Sin embargo, Pablo reitera a menudo la misma petición en sus escritos. Les sigue reiterando: retengan lo bueno, retengan lo bueno. Como la iglesia ha demostrado tantas veces de manera trágica a lo largo de los siglos, hermanos, resulta demasiado fácil bajar la guardia. Resulta demasiado fácil bajar la guardia y soltar la preciosa verdad bíblica. Todos, ¿verdad? Como decíamos al principio, todos estamos expuestos a esto. Y hoy en los tiempos modernos, bombardeados, ¿verdad? De reels, bombardeados de cortos, bombardeados de videos, de alguien que se llama cristiano y ahí le manda, ahí lo riegan así, lo hacen viral. Y ahí entra el engaño. Somos bombardeados y es fácil bajar la guardia. Y podemos comprometer la verdad bíblica al soltar esa verdad. Debemos defendernos diligentemente contra esto. Y ahí es donde viene
el discernimiento. Pablo también escribió en 1 Timoteo 6:20. Oh Timoteo, le dice, guarda lo que se te ha encomendado. Y añadió una amonestación semejante en la segunda epístola de Timoteo. Le dice, retened la forma de las sanas palabras que de mí oíste en la fe y amor que es en Cristo. Guarda el buen depósito por el Espíritu Santo que mora en nosotros. 2 Timoteo 1, 13, 14. Le reitera nuevamente, retened lo bueno. Retener la verdad es como guardar un tesoro, hermanos. Requiere una postura militante contra cualquier persona influyente que quiera arrebatarnos ese tesoro. Hay demasiados cristianos que han estado dispuestos a hacer las paces con los enemigos de la verdad. Y el resultado ha sido unas pérdidas devastadoras para el tesoro de la doctrina auténtica. Es más probable que cuando usted cede, es más probable que cuando usted cede lo lleven a deshonrar a Dios, que usted lleve a esa persona a honrar a Dios. El oscurantismo, hermanos, en los siglos pasados fue el fruto amargo de una iglesia que había abandonado la verdad bíblica por las vanas tradiciones de los malos hombres, los excesos, ¿verdad? Vimos cuando vemos la historia de la humanidad con el oscurantismo de la iglesia católica, esos excesos llevaron a esas vanas tradiciones de los malos hombres. Y a principios del siglo XX, muchas iglesias de Europa y Norteamérica renunciaron a la verdad de las Escrituras en pro de la estéril teología liberal, muy cercana al socialismo actual que está propagándose. Una y otra vez el pueblo de Dios ha fracasado en preservar la verdad y siempre ha pagado un doloroso precio. Debemos proteger la verdad como un tesoro preciado, más en nuestros días que el pragmatismo, el sensacionalismo, la corrupción moral, el emocionalismo, la unidad ficticia del ecumenismo y un sinfín de otras influencias sociales han lanzado un ataque sin precedentes contra la verdad. Hoy más que nunca, hermanos, debemos de resistir con nuestro tesoro en la mano y no ceder ante la maldad. Retener la verdad es una de las características esenciales del verdadero cristiano. El autor de Hebreos, menciona el pastor, destaca esto reiteradamente y menciona en Hebreos 3, del 13 al 14, lo siguiente: antes exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Porque somos hechos participantes de Cristo, con tal de que retengamos firme hasta el fin de nuestra confianza del principio. Y más adelante añade, en Hechos 10, del 23 al 25, añade lo siguiente. Miren lo que añade el apóstol aquí. Mantengamos firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Y considerémonos unos a otros para estimularlos en amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuanto veáis que aquel día se acerca. El día se está acercando. El paso del tiempo solo realza la importancia de retener la sana doctrina. Pablo le dijo a Timoteo que llegará el día cuando los hombres no soportarán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad el oído
y se volverán a las fábulas. 2 Timoteo 4, del 3 al 4. Eso lo estamos viviendo hoy, hermanos. Esto está sucediendo hoy ante nuestros propios ojos. ¿Y cuál es el remedio? ¿Qué podemos hacer los creyentes, los cristianos, con familia, con hijos? ¿Qué podemos hacer? Pablo le dice a Timoteo: predica la palabra, insta a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. En el versículo 2 de ese pasaje de Timoteo. ¿Por qué? Porque queremos ser hallados fieles, que cuando ese día que se está acercando, que ese día llegue. Por último, como una tercera parte de ese pasaje que leímos de Tesalonicenses 5, vemos ahí la frase que dice: apártese de lo malo. Absteneos de toda especie de mal. Quiere decir, apartémonos del mal. Es el tercer aspecto de la llamada del apóstol a ejercer el discernimiento. ¿Ok? Primero, recuerden que era: examínenlo todo, júzguenlo todo, examinen si es verdad o no. Retener lo bueno, la segunda. Y ahora nos está llamando en esta parte del pasaje a apartarnos de lo malo, abstenernos de toda especie de mal, como parte del discernimiento cristiano. La palabra traducida absteneos, representa a un verbo muy enérgico que significa mantenerse apartado. Subraya la total separación que debe haber entre el creyente y el mal, tanto en la enseñanza como en el comportamiento. De nada sirve que nos enseñen el bien y nos apartemos hoy, los domingos, ¿verdad? Nos apartemos del mal viniendo a la iglesia, pero el lunes empezamos a hacer el mal o nos acercamos al mal. Esto significa, hermanos, que así como la enseñanza, también debe ser nuestro comportamiento. Cuando vemos algo que es perverso, falso y erróneo, ¿qué debemos hacer, hermanos? Evitarlo, apartarlo, huir. El término traducido mal en este versículo significa dañino, injurioso, maligno. Se refiere a algo mortalmente venenoso. Cuando dice alguien: absteneos de toda especie de mal, dice el apóstol ahí, significa que ese mal es dañino para nosotros. Como ya hemos visto, hermanos, Pablo parece estar hablando aquí principalmente de la perversión de la verdad, de las mentiras espirituales y de la enseñanza falsa. Naturalmente, incluida en el precepto del apóstol está la idea de que debemos evitar toda conducta moral que sea perversa. Absteneos de toda especie de mal. Hemos de rechazar, menciona el pastor ya en este apartado, hemos de rechazar el mal bajo cualquiera de sus formas. Pero la esencia del mensaje de Pablo es advertirnos contra las corrupciones de la verdad. No hay nada en las Escrituras que nos permita exponernos a lo que no es verdadero. Es decir, solo que vivamos en una cápsula ahí, no vamos a escuchar cosas que no sean verdaderas. Debemos estar plenamente separados de toda suerte del mal. Abstenernos de participar de la maldad. ¿Significa eso que los cristianos tendríamos que ser ingenuos en esto? Menciona el pastor que en cierto modo que sí. El apóstol escribe a los romanos: quisiera que seáis sabios para el bien e ingenuos por el mal. Romanos 16, 19. No se pretende que nos hagamos expertos en la maldad, menciona él.
Algunas personas suscriben la idea de que la manera más eficiente de oponerse a la enseñanza falsa y al error es estudiándolos, conociéndolos a fondo y luego rebatiéndolos. Error. Usted puede caer en eso. Si usted estudia demasiado la falsa doctrina, va a ser más probable que la falsa doctrina termine agarrándola a usted. Menciona el pastor: yo no creo que sea así, que debamos estudiar la falsa enseñanza para rebatirla. Podemos refutar la doctrina errónea de manera mucho más eficaz si somos expertos en la verdad. La verdad es el contrincante más poderoso del error, así como el bien es el adversario más eficiente contra la maldad. Pablo está insinuando esto cuando dijo en Romanos 12:21, el apóstol dijo: no seáis vencidos de lo malo, sino vence con el bien el mal. Voy a relatar una breve también historia que el pastor MacArthur menciona aquí en el material, y menciona, aluciendo a esto: cuando el FBI adiestra a sus agentes para que reconozcan el dinero falso, lo hace estudiando el verdadero. Los futuros agentes de FBI pasan meses aprendiendo los detalles del grabado de los dólares reales. Solo estando bien familiarizados con los billetes auténticos, podrán reconocer inmediatamente los falsos. Lo mismo pasa en el terreno espiritual, menciona el pastor. La mejor forma de refutar el error consiste en conocer y proclamar la verdad. Pablo se refería a esto cuando enseñó a Tito sobre cómo escoger a los ancianos. Menciona en Tito 1:9. Un anciano, dijo el apóstol, debe ser alguien que retenga la palabra fiel tal como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana doctrina y convencer a los que contradicen. Solo aquellos expertos en predicar la verdad podrán rebatir el error con eficacia. Observe, menciona el pastor, que una de las tareas de los ancianos es refutar el error. Aunque puede que esto no esté de moda en la sociedad actual, es decir, no esté tan pasando mucho que estemos refutando el error, sino que más bien nos hacemos a un lado, no combatimos el error, constituye un aspecto necesario del papel de todo dirigente espiritual. Todo líder espiritual debe de actuar como un papel de defensor de la verdad. Los ancianos deben ser capaces de impugnar los errores doctrinales a fin de que quienes no tienen la madurez suficiente no tropiecen con ellos. Dios ha ordenado este papel en el liderazgo para mantener pura la iglesia. No podemos renunciar a nuestra responsabilidad como iglesia y en especial sus líderes. ¿Hasta qué punto es importante el discernimiento entonces? Para todos hoy en día, hoy este día acá, ¿cómo el discernimiento, hermanos, realmente se convierte en una llave para crecer espiritualmente y para comportarnos en el día a día como verdaderos cristianos? Cuando tenemos discernimiento, nos permite tomar sabias decisiones. Cuando no tenemos discernimiento, andamos tambaleando con nuestras decisiones. Por muy sencillas que sean, vamos a dar mal testimonio con esas decisiones cuando no tenemos un discernimiento apropiado. Entonces, el discernimiento constituye por excelencia, es un constituyente por excelencia de un rasgo de madurez espiritual. La persona que tiene discernimiento ante todo en la vida, eso
nos dice que esa persona es madura espiritualmente. Cómo maneja sus finanzas, cómo maneja sus relaciones, cómo maneja su aspecto laboral, cómo maneja sus relaciones con los hijos, con su pareja. Todas las actuaciones de alguien con discernimiento, apegados a la verdad bíblica, eso es un rasgo característico de la madurez espiritual. En Hebreos 5:14 dice lo siguiente: el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. El alimento sólido, hermanos, está reservado para los que tienen madurez, para los que ya crecieron. Pero los bebés espirituales, ¿qué les damos, hermanos? Papilla, ¿verdad? Leche. Pero si queremos comer de verdad con alimento sólido en Cristo, es a través del discernimiento. Solo así vamos a alcanzar esa madurez. Con alimento sólido para crecer, que nos lleve a todos a una madurez espiritual. Y que podamos entender claramente ante todas las situaciones, podamos diferenciar entre la verdad y el error, o ante el bien y el mal. Ante todas las situaciones de la vida, que podamos tener siempre dos opciones. ¿Qué haría el hombre sabio y qué haría el hombre necio? ¿Qué haría el hombre que tiene discernimiento y qué haría el hombre que no tiene discernimiento? Ante todo, hermanos. Para finalizar este estudio, hermanos, recordemos que el discernimiento bíblico es la capacidad de distinguir entre lo que es verdadero y lo que es falso, entre lo que proviene de Dios y lo que no proviene de Dios, basándonos en la enseñanza de la palabra de Dios, nada más. El discernimiento bíblico es una habilidad espiritual para todo creyente, ya que permite identificar la voluntad de Dios y evitar los engaños que tenemos. En conclusión, hermanos, mientras perseguimos el crecimiento espiritual con este estudio de las llaves, hemos concluido con el discernimiento. Permitamos que la palabra de Dios controle el corazón y la mente y nos permita que el Señor nos ayude a tener buen juicio para poder discernir acertadamente de acuerdo con las verdades bíblicas en todos los aspectos de nuestra vida. ¿Quién es sabio para que entienda esto y prudente para que lo sepa? Oseas 14:9 dice lo siguiente: porque los caminos de Jehová son rectos y los justos andarán por ellos, mas los rebeldes caerán en ellos. Luego en Filipenses 1:9 dice lo siguiente: y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en conocimiento verdadero y en todo discernimiento. Con esto, hermanos, con esta llave del crecimiento espiritual que nos ha dejado el pastor MacArthur en este estudio, concluimos las llaves del crecimiento con el discernimiento espiritual para llevarnos al crecimiento. Oremos. Padre amado, gracias, Señor, por tu palabra, por este estudio que nos has dado, Señor. Te pedimos, Señor, que perdone nuestro corazón malo, Señor. Perdone nuestros malos pensamientos, Padre. Te pedimos que limpies ese corazón, Señor, todos los días, Padre. Y que ese remanente de pecado que hay en nosotros, Señor, no conduzca nuestra vida. Te pedimos, Señor, que a través de tu Espíritu Santo
obres todos los días, Señor, para darnos discernimiento ante todo lo que nos pasa, Señor, ante todas nuestras actuaciones, especialmente en encontrar la verdad. Permite, Señor, que nuestra vida, Padre, pueda ser un fiel testimonio de lo que tú has hecho en nosotros. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.